Dios les bendiga esta mañana. Qué bueno estar en casa, qué bueno poder prepararnos para recibir la palabra de Dios. Y yo le invito a que ahí donde usted está pueda inclinar su rostro. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir a Dios su dirección en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos, Señor, este tiempo delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu presencia tome el control de este tiempo. Que tu Espíritu Santo obre en lo más profundo de nuestros corazones, hablándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, así como es el propósito de tu palabra. Te pido que haya paz en medio de nosotros, que si alguno ha venido con preocupaciones, cargas, problemas, dificultades, seas tú trayendo el descanso a su corazón, a sus pensamientos, para que podamos, Señor, enfocarnos en lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Y yo te pido que tu voz se manifieste en medio de nosotros, guiándonos a la verdad. Gracias te damos por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos capítulo 8, verso 19. Dice la Escritura: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez más, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este verso creo que muchos lo hemos conocido, lo hemos en algún momento leído, incluso se nos ha hasta enseñado o predicado acerca de que es el tiempo de que los hijos de Dios se manifiesten. Y el Señor inquietaba mi corazón acerca de esto, y quiero poder desarrollar algunas cosas que sentí del Espíritu que son importantes, que podamos puntualizar en cuanto a esto. Dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. Hay una espera de la creación, una espera que tiene un tiempo específico, que tiene un tiempo determinado. Es decir, es una espera que no es eterna, no es para siempre, sino que va a llegar un momento en donde esa espera va a terminar, porque se va a cumplir algo que se está esperando. Entonces aquí quiero marcar una diferencia. No es lo mismo esperar por esperar que esperar algo y que hay un cierto tiempo predeterminado para que eso se dé. Ejemplo, si vamos a una cita médica, nos dicen venga con 15, 20, 30 minutos de anticipación. Usted sabe que su cita es, ejemplo, 2 de la tarde. Usted llega a 1:30 de la tarde. Usted llega y va a esperar. ¿Qué espera usted? Que a las 2 de la tarde lo atiendan, ¿cierto? Entonces hay una espera, pero que tiene un tiempo determinado o delimitado. No es simplemente que usted le digan vaya al hospital y espere hasta que lo atiendan. Usted va al hospital, a la sala de emergencias, y usted no sabe cuánto se va a tardar. Puede tardarse minutos o puede tardarse horas. Aún llegar al punto de que la espera es tan larga que usted se desespera y más bien se va. Entonces aquí no está hablando de esa espera que no tiene una determinación, sino que es una espera que definitivamente es porque algo se va a cumplir en un tiempo ya predeterminado. Y está diciendo que la creación anhela que se manifiesten, y para que se manifiesten está esperando, está aguardando esa manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la creación va a esperar hasta que se manifiesten los hijos de Dios. La pregunta acá es, primero, ¿qué es manifestarse? Manifestación es una palabra que del griego se puede traducir incluso como revelación. Manifestación es algo que estaba escondido y que se muestra. Entonces, esto nos está indicando que hay hijos, o que los hijos de Dios de alguna manera están escondidos y necesitan manifestarse, necesitan mostrarse.
Y entonces esa espera es precisamente para eso, para que haya una manifestación de los hijos de Dios. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque esto es lo que nos tiene que dar la claridad de lo que va a esperar la creación. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Pudiéramos decir, los hijos de Dios son todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Esa podría ser una forma en que nosotros definamos quiénes son los hijos de Dios. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, esa no es el significado o lo que representa ser hijo de Dios. Porque hay muchos que creen que Jesucristo vino en carne. Hay muchos que creen que Jesucristo es el Mesías, o que creen que Jesucristo es un gran profeta. Pero el creer no es suficiente. Y entonces no necesariamente con creer somos hijos de Dios. Vámonos por un momento a Juan, sin que perdamos Romanos. Juan capítulo 1, porque nos da una introducción hacia la respuesta de quiénes son los hijos de Dios. Juan capítulo 1, incluso parte de este capítulo lo leímos la semana anterior. Y fíjese lo que dice, desde el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿No le qué? No le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces analicemos muy bien este verso 12, porque el verso 12 está haciendo incluso un contraste con el 11. El 11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y el 12 dice, mas a aquellos que lo recibieron, primera condición, recibirlo. Número 2, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Ojo, esta potestad o esta autoridad es un derecho legal que se nos fue dado por recibirlo y creer en su nombre. Pero no quiere decir que ya seamos hijos. Es decir, tenemos el derecho, pero todavía no somos hijos. Y es muy importante entender esto, porque hemos muchas veces leído este pasaje y creemos, sí, solamente conocerlo o recibirlo y creer en él. La pregunta también acá que tenemos que hacernos es, ¿qué implica recibirlo y qué implica creer en él? Pero acá dice, a esos que lo recibieron y a esos que creen en su nombre les dio potestad, derecho, autoridad, son sinónimos, es un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Pero fíjense, les dio potestad de ser hechos, no de que ya sean. Entonces es una introducción, es un principio de todo un proceso. Piensa en un proceso legal. Un proceso legal, la mayoría de las veces, es un proceso largo, de muchas etapas, en donde se presenta una situación ante un juzgado, ante un juez. El juez estudia, el juez comienza a dar ciertos dictámenes en cuanto a ese caso, empieza a escuchar a las partes, si es el caso de que hay dos partes en la situación, o empieza a estudiar la solicitud que se está presentando, y todo eso toma un tiempo. Llega un momento en donde el juez puede decir, hay viabilidad en el caso. Es decir, el caso es procedente, el caso tiene todos los argumentos para llegar a aprobarse completamente. Entonces, ese dictamen o esa procedencia del caso no quiere decir de que ya me lo hayan aprobado, solo me quiere decir de que vamos por buen camino. Aquí nos está diciendo el apóstol Juan que a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad o la autoridad o el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Ahora miremos lo que dice el 13, porque es interesante.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren, los judíos piensan y posiblemente pensarán de que solamente ellos son descendientes de Abraham. Por lo tanto, son hijos de la promesa. Porque ellos lo miran a nivel de la sangre, a nivel de la carne. Son descendientes directos del patriarca Abraham, el que llama a la Biblia el padre de la fe. Sin embargo, la Escritura nos muestra de que aquellos que se constituyen hijos de Dios no necesariamente son solo aquellos que vienen de la línea carnal o de sangre de Abraham. De hecho, incluso no asegura que por ser descendientes de Abraham sean hijos de Dios. Y vamos a mirar eso. Regresémonos a Romanos, pero ahorita vamos al 9. Romanos 9. Muy bien, dice, fíjese, vamos a leer desde el verso 1 para que entendamos el contexto. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Fíjese el 6. Mire, muy importante el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire eso. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, ¿recuerda usted cuando Jacob luchó con el ángel en Peniel? ¿Recuerda esa historia bíblica que empezó a pelear con el ángel? Ya estaba amaneciendo y el ángel le dijo, ya es hora de que me sueltes, déjame ir. No te soltaré hasta que no me bendigas. Y la bendición que recibió Jacob del ángel fue esta: fue transformado, fue cambiado. Y le dice, ya no te llamarás Jacob, que significa engañador, suplantador. Ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Le cambió el nombre, y con el nombre le cambió la identidad, y con el nombre le dio un propósito, y con el nombre le dio todo lo que él necesitaba cumplir en su tiempo en la tierra. Ya no iba a ser el Jacob que mentía, el Jacob que tenía que engañar para apropiarse de una bendición, sino que ya iba a ser el de Israel, aquel que ya de antemano Dios había determinado que de él iban a salir todos aquellos que iban a ser parte de su pueblo. Entonces, aquí está diciendo Pablo a los romanos que no todo aquel que desciende de Israel es israelita. Y parece una contradicción, porque ¿cómo puedo decir yo que no soy hijo de mi papá si yo soy hijo de mi papá? ¿Cómo puedo yo decir eso? Ahora, hay un dicho que quizás no lo pueda ilustrar en un sentido. Yo no sé si usted lo haya escuchado. Dice, padre no es el que tiene, sino el que cría. Eso es un dicho que algunos quizás hayan escuchado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo, miren, no porque ustedes tengan sangre judía o sangre hebrea, ustedes son israelitas. Porque el israelita no es según la carne. El israelita es el ser espiritual que el Señor estableció en Jacob. Jacob no se llamó Israel solo porque a Dios le plació cambiarle el nombre. No, Israel hace referencia al ser espiritual que contenía la carne llamada Jacob.
llena de mentira, de suplantación, de engaño y de tantas otras cosas. Pero dentro de ese ser, ese cuerpo de carne, había un espíritu que Dios lo llamó Israel. Y por ese espíritu, o de ese espíritu, es que el Señor viene a engendrar a aquellos que son parte de su pueblo. Y por eso está diciendo acá que no por ser descendientes de Abraham todos son hijos. Fíjese lo que dice 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué decían los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. ¿Y qué les dice Jesús? Si Abraham fuera vuestro padre, me escucharíais a mí. Y aún les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Entonces, una de las cosas que define a un hijo es lo que hace. No es solo la sangre. En lo natural, claro, es la sangre. ¿Cómo sabemos que un hijo me pertenece a mí? Pues hay un estudio de ADN que determina que tiene los mismos genes que yo tengo. Puede que se parezca o que no se parezca, pero si hacen ese examen y cotejan la sangre, se van a dar cuenta si es o no es hijo mío. Por supuesto que hay hijos que no hay que hacerles ese examen, porque parecen una fotocopia. Que si nos hicieran a nosotros chiquiticos diríamos, eres tu chiquito. Porque hasta en eso los genes se muestran. Pero no solamente en lo físico. Si usted lo nota, aún hay una tendencia a hacer lo mismo que el papá o la mamá hace. Porque están los genes. Entonces, acá está diciendo Pablo, miren, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino, mire lo que dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y acá nos tenemos que regresar a Abraham. ¿Qué pasaba con Abraham? La petición del corazón de Abraham era tener hijos. ¿Qué significa el nombre Abraham? Abraham significa padre enaltecido, pero no tenía hijos. Ahora viene el Señor y le cambia el nombre también a él y dice, ya no se llamará Abraham, sino Abraham. Para nosotros la H es muda, la H no genera nada en nuestro lenguaje, pero ahí en el nombre de este personaje cambia radicalmente su significado y ya no era padre enaltecido, sino que padre de muchedumbres de gentes, pero no tenía hijos. Y viene un momento en donde le dice al Señor, el Señor viene y le habla y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a dar muchas cosas. Y el Señor dice, ¿cómo conoceré que voy a heredar todo eso si ni siquiera tengo un hijo? Viene el Señor y dice, sal de tu tienda y mira al cielo y cuenta las estrellas. Recuerda ese pasaje. Si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. Pero no tenía hijo. ¿Cómo puedo yo creer que voy a tener tantos hijos como las estrellas si ni siquiera tengo uno? Y entonces viene Sara y queriendo ayudarle a Dios, como muchos de nosotros le queremos ayudar a Dios tantas veces, le dice, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi sierva bien bonita, joven, fértil. Llégate a ella y ten hijos de ella. Quizás así se cumplirá la promesa de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, habiendo recibido una promesa de Dios para nuestra vida, y yo no digo promesas materiales, promesas espirituales, estamos buscando atajos, estamos buscando maneras de llegar a cumplir esa promesa o a llegar a esa promesa cuando no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios? Y Abraham lo hizo, escuchó a su mujer, fue, se acostó con Agar, tuvieron un hijo y le llamaron Ismael. Ahora ya tenía un hijo, ya tenía descendencia,
Ya tenía esperanzas de que ya no era solo Ismael, sino que iban a ser los hijos de Ismael y los hijos de los hijos de los hijos. Y ahí sí pudiera decir, ahora sí ya entiendo, ya sí puedo ver varias estrellas. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor viene y se le aparece y le dice a Abraham, ¿sabes qué? No es Ismael. Él es tu hijo, claro que sí. Lo voy a bendecir, sí. Pero esa no es la descendencia. Sara te dará un hijo. Señor, pero es que Sara es estéril y además ya estamos viejos. Ya hasta para levantarnos de la cama nos da dificultad. Sara te dará a luz un hijo. Porque no es esa descendencia. Y por eso está diciendo acá en Romanos 9, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. 8. Esto es, estamos en el 9:8 de Romanos. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Miren lo que Pablo nos está explicando, porque llegamos acá por la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y ya miramos según Juan 1:12 que por el hecho de recibir a Jesús y de creer en Él se nos ha dado un derecho legal, pero ese es un principio. Ahora aquí Pablo nos está hablando y nos está mostrando, ilustrando que realmente los hijos no son los que vienen de la descendencia según la carne. Mire lo que dice, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Wow, hay una promesa. Y hay una promesa de Dios en cada uno de nosotros. Y es en esa promesa en donde usted y yo nos hacemos descendientes. No por decir, ay, es que yo ya investigué mis ancestros, mi árbol genealógico, y sabe que resulta de que yo vengo de los judíos. Por allá un tatarabuelo era un judío. Y ese judío llegó a Colombia hace no sé cuántos años y resulta que yo vengo de los judíos. Imagínense, estoy tan contento. No es según la carne, porque israelita no es el que lo es según la carne. Por eso Jesús muchas veces confrontaba a aquellos que se creían descendientes, que se creían hijos, y les daba a entender, no es porque ustedes vengan de la línea genealógica de Abraham, sino que los hijos son aquellos que son, o los descendientes son aquellos que son contados según la promesa. ¿Y sabe cuál es esa promesa? Hay una promesa de vida que usted y yo hicimos. En la eternidad puede ser que usted no se acuerde, como yo tampoco me acuerdo, pero en la eternidad el Señor hizo un llamado. Isaías capítulo 6 nos lo ilustra y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay un llamado que el Señor hizo. Isaías en la eternidad nos muestra como un ejemplo que dijo, heme aquí, envíame a mí. Él hizo una promesa. Pero así como Isaías lo hizo, cada uno de nosotros posiblemente fue uno de los que hizo esa promesa. Pero también hubo muchos que aunque Dios hizo ese llamado, no fueron o no atendieron a ese llamado. Pero si nosotros fuimos de los que atendimos el llamado, hicimos una promesa, Señor, yo iré. Y el Señor ahí cuando le dijimos yo iré, el Señor nos dio un propósito, nos dio una misión para cumplir en esta tierra. No nos acordamos, ok, por eso es que necesitamos escudriñar la palabra, meditar en la palabra para que el Señor comience a revelar ese propósito en nuestras vidas. Por eso es que estamos orando durante todos estos 50 días para que el Señor manifieste en nosotros ese propósito de vida. Porque no podemos seguir caminando en este mundo consumiendo años y años y años sin trabajar en el propósito que el Señor determinó para nosotros. Porque al final de nuestra vida nos vamos a sentir miserables.
pudimos haber acumulado riquezas, pudimos haber criado una familia hermosa, pero si no cumplimos el propósito de Dios, estamos incompletos. Y entonces aquellos que hicieron promesa son contados como descendientes. Sigamos. 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sara tendrá un qué? Un hijo. El hijo no era el de Agar, el hijo era el de Sara. No era el que él engendró buscando el atajo, sino el que él engendró en el tiempo de Dios, bajo la promesa y el propósito de Dios. Sara tendrá un hijo. 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, y ya está hablando de una generación adelante, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y aún desde el vientre en Rebeca dice que había una pelea, y el Señor le reveló: ¿sabes qué, Rebeca? Porque Rebeca fue y consultó al Señor, una mujer sabia. Sintió que había algo raro en su embarazo y fue y consultó al Señor, y el Señor le trajo una revelación y le dijo: en tu vientre no hay 2 hijos, hay 2 naciones. Y dice: un hijo será mayor que el otro, y el mayor servirá al menor. En la costumbre era completamente opuesto. El mayor era el que tenía el privilegio, la primogenitura, el derecho de ser hijo. Mire, una familia en el contexto judío podía tener muchos hijos, pero el que se consideraba, digamos, el hijo era el primogénito, el principal, el que tenía el derecho a la herencia, el que tenía el derecho a la bendición. Y aquí el Señor cambia los planes y le dice: no va a ser el mayor, en esta vez va a ser el menor. Y fíjese lo que dice. 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Será que Dios es injusto? No, porque es que somos hijos de acuerdo a una promesa, no de acuerdo a una línea genealógica de la carne. Y por supuesto, vale la pena aclarar, estoy hablando espiritualmente. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia, o del que Dios tiene misericordia. Entonces debemos buscar esa misericordia de Dios, que es la que finalmente nos abre la puerta para que podamos llegar a ser contados como descendientes por una promesa, tanto que hizo Dios como una promesa que nosotros también hicimos. Entonces, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y hemos pensado que los hijos de Dios son todos los cristianos, ¿cierto? Pero es que hoy día mucha gente se llama cristiana y no necesariamente es hijo de Dios. Porque la connotación de ser cristiano hoy día es simplemente creer que Jesús vino a la tierra. Y por no decir que la gran mayoría de la humanidad que ha escuchado de Cristo creen que Jesús vino a la tierra. Para algunos
es más importante que para otros, pero la gran mayoría creen que Jesús vino a la tierra. Unos creerán que es hijo de Dios, otros que es un profeta, otros cualquier otra persona, pero creen que existió Jesús. Porque incluso hay evidencia no solo bíblica, sino histórica o extrabíblica de que Jesús estuvo en la tierra. Entonces hay gente que por esa razón cree que Jesús estuvo, pero no porque crea que Jesús estuvo, entonces es hijo de Dios. Puede que sea, como ellos dicen, cristianos porque creen en eso. Pero es que el cristianismo va más allá de simplemente creer que Jesús vino a la tierra. Se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos en Antioquía. No en Antioquia de donde yo vengo, en Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? No porque ellos decían, soy cristiano, no porque ellos decían, estoy predicando esto. No, es porque tanto lo que predicaban como lo que ellos eran, hacían, mostraba que ellos tenían algo diferente. Entonces no era solamente haber recibido a Cristo o haber creído en Cristo, sino que nuestra vida, nuestras obras, nuestras acciones deben reflejar, así como la semana pasada vimos, nuestra luz tiene que alumbrar, para que haya una evidencia cierta de que somos verdaderos cristianos. Es muy fácil decir soy cristiano porque vengo a la iglesia, pero el venir a la iglesia no me garantiza que yo sea hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no son según la carne, no son, y si lo miráramos aún según la carne, pues ninguno de nosotros somos. Pero el Señor nos ha dado el entendimiento para darnos cuenta de que no es según la carne que nos ha hecho hijos, sino que hay un proceso en el cual Él nos ha adoptado. Fíjese lo que dice capítulo 8, en el versículo número 15. (8:15) de Romanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Adopción. El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y vámonos a Gálatas 4 para que entendamos esto. Un poquito más adelante, en Gálatas capítulo 4, porque quiero que entendamos una diferencia. En la escritura, en el griego, hay 3 términos para referirse a hijo. 3 palabras griegas, todas 3 distintas y todas 3 denotan algo diferente. Una palabra que es teknión y hace referencia a un bebé, a un niño pequeño, teknión. Otra palabra que es paidión y habla de un hijo, pero un hijo que ya es un poquito más grande, adolescente. Pero hay otro término que es el término huios y habla de un hijo que es adoptado. Y mire lo que dice Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, bebé o infante, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Póngale atención a esto, hasta el tiempo señalado por el Padre. Muy importante esto. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama ¿cómo? Abba Padre. Es el espíritu de adopción del que mirábamos en 8:15 de Romanos. Entonces fíjese el proceso. Un niño pequeño es heredero, pero no puede manejar su herencia, sino que es puesto bajo tutores y curadores. Es decir, bajo aquellos que pueden cuidarlo y educarlo para que pueda crecer y para que se pueda desarrollar. Los tutores y los curadores hacen referencia a la iglesia, al proceso que nosotros hacemos dentro de la congregación, en donde venimos a la iglesia siendo niños inexpertos, siendo niños que solamente tenemos los rudimentos, es decir, los primeros conceptos o los conceptos básicos de todo el mundo, ni siquiera de Dios, y necesitamos ser enseñados, necesitamos ser cuidados para que podamos crecer hasta, miren lo que dice, el tiempo señalado por el Padre. O sea, ¿quién es el que determina, según este pasaje, cuándo estamos listos? El Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre. 3, así nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, porque está haciendo una analogía, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando el Padre dijo, ya es el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos esos que estaban bajo la ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Mire, la ley es necesaria en nuestras vidas. Porque la ley en un tiempo era provechosa o nos es provechosa. ¿Para qué nos es provechosa la ley? Para darnos cuenta de que somos pecadores y de que necesitamos de un redentor. Pablo mismo lo decía en el capítulo 7 de Romanos y dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces el propósito de la ley es llevarnos a que nos demos cuenta de que somos pecadores y en un tiempo estuvimos bajo la ley. Sin embargo, Jesucristo vino para redimirnos. ¿Qué es redención? Pagar un precio en rescate por otro. Entonces vino Jesús a redimirnos, es decir, a pagar un precio. ¿Para quiénes? Para los que estaban bajo la ley, a fin de que, redimidos de la ley, nos sacara de ahí. Ya no éramos parte de hijos de condenación o hijos de la muerte, sino que nos trajo a este otro grupo en donde fuimos adoptados para que fuésemos hijos de Dios, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, versículo 5. Y fíjese el 6. El 6 ahora habla en presente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu de adopción, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo, dice en otro pasaje. Acá dice heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces fíjese el proceso. Antes éramos niños, pero necesitamos de curadores y tutores. Esos curadores y esos tutores dentro de la iglesia, a través de la ley, porque la ley se constituye también un tutor para nosotros, era necesaria para que, llevados a través de la ley a conocer el pecado y a darnos cuenta de la necesidad de Dios, tuviésemos la posibilidad de ser sacados de ahí y traídos a este otro grupo en donde ya no somos hijos de la muerte o hijos de condenación, sino que ya somos hijos de Dios por la adopción. Ahí el término es huios. Si usted lo busca en el griego lo va a encontrar. Huios, hijo adoptado. Y como somos hijos adoptados, aun cuando no lo éramos por la carne o por la línea carnal, entonces en la adopción comenzamos a trabajar, o Dios comienza a trabajar en nosotros, de manera que
nuestras acciones reflejen quién es nuestro Padre. Porque así como Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, lo que nos está diciendo como antítesis es que si somos hijos de Dios, las obras de Dios tenemos que hacer. Al fin de cuentas, lo que la gente ve que nosotros hagamos es lo que va a definir la identidad de dónde somos. Si la gente ve en nosotros que somos igual a todo el mundo, entonces no va a haber diferencia. Pero si la gente ve que nosotros actuamos diferente, hablamos diferente, reaccionamos diferente, aun cuando las situaciones en el mundo son las mismas para todos, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu papá? Empieza uno a preguntarse, ¿qué hay? ¿Qué onda con esa persona? ¿Por qué no actúa como yo actúo? ¿Por qué esa persona es como rara? ¿Y sabe qué? Hoy día, más que nunca, y el futuro se va a poner peor, el cristiano verdadero va a ser más raro. Si hoy somos raros, tranquilo, vamos a ser más raros. Porque el que hace las obras de Dios es raro. Para el mundo es raro. Entonces regresémonos a Romanos, para que vamos terminando. Y fíjese entonces, volvemos al verso 19 y para que demos la respuesta. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Volvemos, aguardar, están esperando un tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo determinado? El tiempo de que somos sacados del proceso de la muerte para ser adoptados como hijos, para que revelemos lo que el Señor está haciendo en nosotros. Hay un tiempo para que podamos manifestar eso, y es un tiempo que el Padre señala, que el Padre determina, ya este hijo que adopté está listo. Es tiempo de que se vea, es tiempo de que se muestre, es tiempo de que se manifieste. Ahora, ¿quiénes son entonces los hijos de Dios? Aparte de aquellos que ya tienen el derecho legal por haber recibido y aceptado a Cristo. Mire lo que dice el verso 14 del capítulo 8. 8:14. Porque todos, ¿cuántos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está la respuesta. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que soy hijo de Dios? Por el Espíritu. Mire lo que dice el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y mire la condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, el padecimiento no lo podemos pasar por alto, no le podemos esquivar al padecimiento. No es conmigo, llégate a Él. El padecimiento es parte del proceso en que el Señor forma nuestra vida para que estemos listos, preparados, para que se manifieste en nosotros la luz a través de la cual el mundo, la creación, pueda ver a los hijos de Dios. No es que nos vean en las iglesias llenas, las iglesias con gente levantando las manos, no. Aunque qué bueno que eso sucediera, siempre y cuando eso se traduzca afuera. Lo que la gente está esperando no es que las iglesias se llenen. Lo que la creación está esperando es que se manifiesten los verdaderos hijos de Dios. No aquellos que se creen hijos, sino que verdaderamente son hijos.
Aquellos que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que son hijos, aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que ya no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu. Porque yo no puedo decir que soy hijo de Dios cuando estoy haciendo la voluntad de la carne. No puedo ser un hijo de Dios así. Pudiera llegar a convertirme en hijo de Dios siempre y cuando esté dispuesto a dejar la carne a un lado, a morir a la carne, para que el Espíritu comience a darme vida, para que el Espíritu comience a guiarme y yo me pueda dejar guiar. Si el Espíritu me dice, haz esto, yo lo hago. No hagas esto, no lo hago. Y a aquellos que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Esos son los que la creación anhela que se manifiesten. Así que reflexionemos. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Hay una promesa que hicimos que debemos cumplir. Eclesiastés dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. ¿Cómo se siente de mal cuando se nos promete algo y no lo cumplen? Entonces no hagamos nosotros lo mismo. Esforcémonos por buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, que seguro el Señor nos lo va a mostrar. Miren, el propósito no es necesariamente que todos estemos en un altar predicando la palabra. Cada uno tenemos un propósito distinto. No busquemos imitar el propósito de otro, busquemos nuestro propio propósito. Aprendamos de Dios, llenémonos de Dios, busquemos la palabra del Señor y el Señor se va a encargar de mostrarnos cuál es ese propósito, para que cuando llegue el día en que partamos de esta tierra, lo hagamos con paz. Podamos decir, Señor, estoy listo cuando tú quieras. Eso solamente lo podemos decir cuando hayamos cumplido el propósito. Cuando no se ha cumplido el propósito, todavía le decimos, Señor, todavía no, un poquito más, yo no me quiero morir. Necesitamos cumplir ese propósito y no cumplir el propósito para morirnos. Algunos pensarán, no, pues mejor yo me espero a cumplir el propósito porque todavía no me quiero morir. No, es que no es cumplir el propósito para morir, no es cumplir el propósito para que verdaderamente estemos plenos, satisfechos, tranquilos. Que si el Señor nos quiere regalar más tiempo de vida, es el Señor el que lo determinará. Pero no podemos posponer o procrastinar las cosas, porque ¿qué tal si nos llega el día y no hemos cumplido el propósito? Así que busquemos en Dios ese propósito y el Señor nos lo va a mostrar. Amén. Vámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias en esta tarde. Te bendecimos, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy traes para nuestras vidas, que nos complementa lo que nos has venido hablando las últimas semanas acerca de que nuestra lámpara esté encendida y aun que nuestra luz nos esconda. Hoy nos hablas acerca de la manifestación de los hijos de Dios, que son todos aquellos que son guiados por tu Espíritu. Y yo quiero ser parte de tus hijos, que me deje guiar por tu Espíritu, Señor. No quiero dejarme guiar nunca por la carne, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que me guíe todos los días de mi vida. Por eso te pido aún que todos los que hemos recibido esta palabra podamos reflexionar, meditar, mirar nuestros caminos, mirar nuestra vida y poder darnos cuenta si realmente estamos caminando como hijos o quizás no estamos caminando como hijos. Y esta palabra viene no para juzgarnos o para condenarnos, sino para que en el llamado de atención podamos nosotros volvernos a ti, podamos nosotros ser de aquellos que aunque posiblemente hoy estábamos caminando en la carne o nos dejábamos llevar por la carne en alguna forma, vamos, Señor, a esforzarnos por caminar en el Espíritu, por vivir una vida en el Espíritu, por dejarnos guiar por tu Espíritu, porque aquellos que se guían por el Espíritu, ya tú nos lo has mostrado, esos son hijos de Dios.
y yo quiero ser hijo, Señor. Yo no quiero ser un bastardo, yo no quiero ser, Señor, lejano a ti, Señor. Yo quiero ser hijo y caminar como hijo, vivir como hijo, comportarme como hijo, para que esta creación, Señor, pueda ver la manifestación de tu gloria a través de mi vida, en todo lo que yo puedo ser, Señor, en mis palabras, en mis acciones, con mis conductas, con mis reacciones, Señor, que en todo se pueda reflejar, Señor, la luz tuya en mi vida. No soy yo, eres tú a través de mí, Señor. Si la gente me viera a mí, vería todo lo malo que hay en mí, pero cuando ven, Señor, el reflejo tuyo en mi vida, pueden ver que aunque hay un pecador, es un pecador que tú has permitido regenerarse, un pecador que tú has, Señor, concedido tu gracia y tu misericordia para que dejase de un tiempo de ser hijo de la muerte para convertirse en un hijo tuyo, Señor. Y yo quiero perseverar y caminar en ese camino de vida, en ese camino que tú me has trazado, para mostrarle al mundo que sí es posible, Señor, así como tú nos lo mostraste, que sí era posible vivir una vida de santidad, Señor. Que hay que esforzarse, claro que sí, que hay que pagar un precio, por supuesto, pero que así mismo tú nos das las fuerzas, tú nos das todo lo necesario para que podamos resistir, para que podamos permanecer firmes y aún para que podamos avanzar, no quedarnos estancados, sino buscar siempre un crecimiento, no quedarnos siendo niños, sino crecer y madurar para poder, Señor, cumplir ese voto, esa promesa de que llegado el tiempo, la creación tiene que ver la manifestación de los que son hijos de Dios. Yo te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por la forma en que tú cada día nos enseñas y nos guías a entender tu palabra, Señor. Y yo te pido que selles esta palabra en el corazón, en el espíritu de cada uno de nosotros, y que nos ayudes a ponerla por obra todo el tiempo. Yo te doy gracias, Señor. Bendigo la vida de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, en este día. No solo los que están presentes aquí, sino aquellos que a través del internet, Señor, también se han conectado. Bendice sus vidas. Que esta semana que comienza sea una semana de bendición, Señor. Que tú, oh Dios, traigas revelación, traigas palabra, traigas, Señor, enseñanza a nuestras vidas. Que nos guíes en cada paso que debamos dar esta semana. Que nos guíes en las decisiones que tengamos que tomar en el trabajo, en la familia, en las diferentes circunstancias de vida que tenemos que enfrentar. Y sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y siga dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, hijos que nos dejamos guiar por Él. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús.